Hola, buenas tardes. Soy Salvador González Solís, ingeniero técnico de minas de la especialidad de laboreo y explosivos, y estoy de nuevo con vosotros una vez más a petición del Museo de la Siderurgia y Minería de Sabero, que me ha regalado esta camiseta además muy acorde con el tema de hoy. Su director Roberto me ha pedido que os hable hoy jueves 20 de agosto, en esta tarde veraniega, un rato sobre explosivos, que es mi especialidad y es en lo que trabajo. Entonces voy a intentar hacerlo de forma somera, no quiero extenderme más allá de un cuarto de hora, 20 minutos, y voy a hablaros de los explosivos y la importante labor que desempeñan en la humanidad, ¿no? Y sobre todo en la minería, ya que estamos aquí convocados a través del Museo de Sabero, que está en la bella localidad de Sabero, en la provincia de León, en la montaña leonesa. Pues yo creo que los explosivos es un tema importante en el que ahondar, tratar y llevar a aquellos interesados del Museo de la Minería que pudieran interesarse en este fascinante mundo. Voy a intentar hacer un recorrido por las fechas históricas que están relacionadas con el sector de los explosivos. Y a través de unos productos inertes que tengo aquí, que he preparado para enseñaroslo, mostraroslo en la cámara, intentar llevaros a este mundo de los explosivos. Para los que hayáis sido mineros, habéis tomado contacto con él personalmente, y para los que no, pues que veáis que es un sector evidentemente especializado, que las personas que manejan los explosivos son personas formadas, informadas y autorizadas por mecanismos legales muy rigurosos, y que todo está en muy buenas manos para que todo se desarrolle correctamente. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó los explosivos? Pues durante miles de años no conoció el hombre otras explosiones que las que procedían de la fuerza de la naturaleza. Oía los truenos, los relámpagos, de vez en cuando era testigo de la erupción de volcanes, y esas explosiones le sobrecogían y le hacían pensar en divinidades, en poderes todopoderosos, ¿no? De tipo divinidades no todopoderosas. Y siempre las explosiones atemorizaron al hombre, ¿no? Porque era un síntoma de poder. Bien, sabemos que fue antes de Cristo, concretamente en el siglo I, hay constancia del uso de los explosivos por parte de los chinos. Los chinos conocían la pólvora, no sabemos muy bien cómo la inventaron, pero la conocían y la utilizaban en juegos recreativos de artificio. Todavía hoy se sigue utilizando. Quien no ha visto los petardos o quien no los ha utilizado en alguna fiesta, siempre con máximo cuidado, sobre todo los niños. Ojo a este tipo de artificios pirotécnicos que deben estar ser usados por personas capacitadas y no son un juguete, ¿de acuerdo? Pueden hacer mucho daño y provocar accidentes. Por lo tanto, los niños, cuidado con los petardos. Pues los chinos, hay constancia en el siglo I a.C., ya utilizaban la pólvora, este explosivo, con fines pirotécnicos. Tenemos que irnos al siglo VIII, donde hay escritos de un griego, de un tal Marcos Greco, que describen cómo los griegos destruyen a la flota árabe utilizando lo que ellos llamaban fuego griego. ¿Qué era el fuego griego? El fuego griego, realmente se ha perdido la fórmula de ese fuego griego. Era una sustancia que tenemos claro que utilizaba como base la pólvora, el azufre, parecido a lo que se utiliza en las guerras, o se utilizó, que se conocía con el nombre de napalm, que era un material incendiario. Este producto se incendiaba fuertemente cuando tomaba contacto, además, con el agua. Fijaros en el mar, lo importante y lo terrible que debía ser en aquellos momentos disponer por parte de un ejército de este producto cuando el otro no lo tenía, ¿no? Para incendiar sus barcos y demás. Ya en 1118, España toma un papel importante en el sector de los explosivos. Con máquinas que llamaban los truenos, que eran primeros cañones cargados con pólvora, los árabes defendieron Zaragoza y posteriormente Niebla, en 1257, concretamente. Niebla es un pueblo de la provincia de Huelva.
Y Alicante, hay testimonios de que lo hicieron en 1330. El monje franciscano Roger Bacon, utilizando como fuente escritos árabes, documenta la composición de la pólvora. Este producto, que sabemos que es un producto ternario, formado fundamentalmente por azufre, salitre, que es cloruro potásico, y carbón vegetal, aparte de otros muchos componentes. Hoy hay pólvoras con una cantidad de componentes inmensa, de simple base, de doble base, se siguen utilizando como propulsores, como pues, herramientas de carga de cartuchería, etc. Bueno, pues Roger Bacon fue el primero que testimonia y documenta la composición de la pólvora en escrito. En 1328 es un monje alemán, Berthold Schwarz, traducido al castellano Bertoldo el Negro, se atribuye el uso de la pólvora como propulsante de las armas de fuego. Un monje es el que carga por primera vez un arma de fuego con objetivo de la defensa, que propulsaba pues un proyectil. Hoy pues toda la cartuchería que pues lleva como base, sigue llevando como base pólvoras muy especiales. Aquí tenemos los cartuchos de caza, por ejemplo, pues son un sistema que sigue utilizando la pólvora como base, como propulsante. En 1340, la participación de las tropas en el sitio de Algeciras de varios países de Europa, evidentemente, extiende la utilización bélica de la pólvora por todo este continente. Cuando se empiezan a juntar ejércitos para atacar y defender y utilizan la pólvora, pues al final todo el mundo acaba conociendo su secreto y acaban fabricándola más de un país. En 1367 el rey Alfonso XI sitia Murcia, que se defiende con pólvora, que hay constancia, se fabricaba industrialmente en dicha ciudad. Fijaros la pólvora como empieza a tomar un protagonismo en nuestro país, en España. Bien, pero ¿dónde está realmente la madre de todo? ¿Dónde empieza todo? Y como estamos hablando de minería y de explosivos, yo creo que tendríamos que irnos a principios del siglo XVII. Los húngaros, hay constancia que fueron los que utilizaron pólvoras por primera vez en grietas naturales para arrancar la roca. Metían la pólvora en grietas naturales, la encendían con algún tipo de mecha, que seguro que fabricaban pues con una cuerda de algodón o seguramente de lana incluso, mojada en la propia pólvora, lo encendían y se apretaban obviamente, y esta expansión de gases que producía la pólvora, esta deflagración, hacía que la roca se fragmentase y se partiese. Principios del 17, los húngaros. En 1627 hay constancia de que un minero tirolés, el Tirol estaba en lo que es actualmente Austria, creo que se llamaba Weinz, según dicen las crónicas, utiliza por primera vez la pólvora negra dentro de un barreno para arrancar roca. Es decir, hace un agujero. Es el primero que realmente hace un agujero, hace un barreno, lo llena de pólvora y utiliza la explosión de esta pólvora para arrancar la roca. Dicen que simultáneamente en Alemania lo hizo un tal Freiburg, más o menos al tiempo que Weinz en el Tirol. En 1790, Howard inventa el oro fulminante, así se le llamó él a lo que hoy llamamos fulminato de mercurio. Fue un producto explosivo que permaneció en el olvido por la peligrosidad en su manejo. Si la pólvora es sensible a la llama, al choque y al roce, pues el fulminato de mercurio lo era aún mucho más. En 1831, William Bickford fabrica por primera vez la primera mecha de seguridad. La mecha sobre mira, os he traído un trozo de mecha de seguridad inerte para que veáis, esto es 1,5 metros de mecha de seguridad, es como mínimo lo que permite hoy la ley. Esto nos daría 3 minutos de tiempo desde que encendemos hasta que se produce el fuego, llega al final de la mecha y por lo tanto se produce la detonación. Esta es la mecha actual de lenta de seguridad fabricada por la empresa en la que yo trabajo, y bueno, pues es una mecha lenta, impermeable, que arde debajo del agua y tal, y todavía aún se sigue utilizando, siendo un invento que, como os digo, fue en 1831 quien lo desarrolló el amigo Bickford, que hoy es muy famoso en el mundo de los explosivos, ¿no? En 1832, Braconot prepara la nitrocelulosa, que es la base fundamental de las pólvoras y de posteriormente otros explosivos que se desarrollaron a continuación. En 1847, el químico italiano Ascanio Sobrero inventa la nitroglicerina. La nitroglicerina, ¿os acordáis de la nitroglicerina?
Él la llamó piroglicerina, pero era aquel bote que los primeros colonos del oeste llevaban en su carreta, en un frasco de cristal, todos con muchísimo cuidado, porque si se caía al suelo, pues explotaba, simplemente por el mero hecho de caerse. Era muy peligrosa la nitroglicerina, aunque era un potente explosivo, con mucho más poder rompedor que podía tener, por ejemplo, la pólvora. Y por lo tanto, en minería y construcción de los primeros desarrollos industriales de la humanidad fue vital el uso de la nitroglicerina. Pero muy peligroso. En 1863, Wilbrand desarrolla la trilita, famoso TNT, trinitotolueno de tolueno. En 1867 hay un antes y un después en el mundo de los explosivos. Un ingeniero sueco, que todos conocéis muy bien, Alfred Nobel, inventa la dinamita. Dicen que fue por un incidente casual de rotura de un recipiente de acero con nitroglicerina que cae sobre el suelo de un carro de transporte que llevaba tierra de infusorios de la zona de Alemania de Kesselburg. Y bueno, pues se formó una especie de gelatina con ese producto de la nitroglicerina disuelta con esta tierra de Kesselburg, y que Nobel investigó y que dio lugar a lo que él llamó la dinamita, que fue su gran invento, es uno de los grandes inventos de la humanidad. También aquí vemos cómo son las dinamitas que siguen viéndose actualmente, pues se pueden presentar encartuchadas en papel parafinado de este porte, o en papel plástico, ¿no? Dependiendo de los diámetros de encartuchado, pues que pueden ir desde 26 milímetros hasta 120 milímetros, 200 milímetros, o sea, 20 centímetros de diámetro. Fijaros los cartuchos y las dimensiones que ponen. Tiene que ser es un producto muy potente, aún muy utilizado, es un gran producto desde el punto de vista de su utilización minera y de avance de galerías y túneles. Las dinamitas. Pues fue Nobel quien las inventó, ya os digo, en 1867. Fijaros qué fecha estoy hablando. 100 años antes de que yo naciera, o sea, anteayer prácticamente, estamos hablando. Es decir, que el mundo de los explosivos modernos se ha desarrollado poco más que en el último siglo. Bien, también en el mismo año que inventó la dinamita, obviamente, al no ser un explosivo sensible a la llama, tuvo que inventarse un detonador. Un detonador que era el artificio que utilizaba para iniciar la dinamita, se utilizaba acompañando la mecha. Aquí tenemos una caja de detonadores de mecha, del estilo de Nobel, aunque los primeros se los hizo sobre un palito de madera, concretamente saúco, como decimos los asturianos, y pues tenían este aspecto, el detonador de mecha, tiene este aspecto actualmente, es un casquillo que tiene, pues eso, un explosivo iniciador en su culote, y en el que se engarza introduciendo la mecha por su extremo, simplemente así, hasta que tome perfecto contacto, y luego con esta herramienta, que es la tenacilla del artillero, se realiza su engarce, de forma que cuando la mecha llegue ardiendo, que va a 2 minutos por metro, perdón, 2 minutos, 1 metro, sí, es correcto, lo he dicho bien, es mecha lenta, 2 minutos, 1 metro, cuando se hace el engarce, la mecha que va quemando, cuando llega al detonador, hace que este explosione y como consecuencia que explote el cartucho cebo donde estaría introducido en su interior. Estaría metido en su interior y se introduciría en él utilizando un punzón, que está en la misma tenacilla, como veis, que es un punzón que la ley actualmente solo permite que sea de madera o de latón. Se punzonaría el cartucho con este punzón y luego se introduciría el detonador, que quedaría en contacto con él y preparado para el disparo. Estamos hablando de 1867. En 1871, Simon Ingersoll construye la primera perforadora de vapor. Fijaros, una perforadora de vapor. Fue la que liberó al hombre de tener que perforar a maza y punterolas, como se hacía. Colocando un señor, cogía la punterola de acero y otro golpeaba la maza. El de la punterola la giraba, y el otro seguía golpeando, cada varios golpes para que no se trancara, sacaban la punterola, limpiaban el detritus que rompían con los golpes y iban así lentamente perforando los agujeros para luego cargar el explosivo. Pues Simon Ingersoll, que dio lugar su nombre a una maquinaria, como bien sabéis, muy conocida, construye la primera perforadora de vapor, que liberó al hombre pues, de este tipo de cosas. Igual que el explosivo y la perforación, pues liberaron al hombre de las tareas más penosas y esclavizantes. Todos recordaremos aquellas películas en aquellas décadas del siglo XIX en los que realmente quienes ejecutaban, rompían las piedras, era un trabajo de esclavo o de preso, ¿no? Romper, picar piedra. Pues
la perforación y la voladura liberaron al hombre de este trabajo. En 1872, con un capital de 950.000 reales, se funda en Galdácano la Sociedad Española de la Pólvora y Dinamita Privilegios Alfred Nobel. Es decir, es Alfred Nobel el que llega aquí a Galdácano, a Bilbao, porque había una gran minería, sobre todo el hierro, para la expansión industrial del ferrocarril por toda Europa, y con los hermanos Arraquín, que ponen 950.000 reales, él pone la patente y crea esta sociedad. Es el germen, el comienzo de la empresa en la que hoy trabajo, que se llama Maxam, y que es una empresa española muy importante, que tiene más de 6.600 trabajadores en el mundo, más de 1.000 en España, y que es la segunda en el sector de los explosivos a nivel mundial, lo cual es muy importante. Yo me siento muy orgulloso de trabajar en esta compañía, que empezó llamándose Sociedad Española de la Pólvora Dinamita Privilegios Alfred Nobel, que en 1896 se constituye como Unión Española de Explosivos al fusionarse con todos los fabricantes de pólvoras de España que existían entonces. En 1970 se fusiona con las minas de Río Tinto, pasándose a llamar Explosivos Río Tinto. En 1989 vuelve a recuperar, se disocia de Río Tinto y vuelve a recuperar su viejo nombre, Unión Española de Explosivos, y en el 2006 cambia de denominación pasando a llamarse Maxam, que es como se llama actualmente, y que ha iniciado un periodo de expansión enorme, estando presente en más de 150 países de los 5 continentes. Bien, en 1875 Nobel sustituye las tierras de infusorios que soportaban la nitroglicerina, que la hacían segura, por nitrocelulosa, desarrollando las dinamitas gelatinosas, que se llamaron así. En España se les llamó gomas. Se les llamó gomas por ese aspecto, por esa textura de forma gomosa, de forma de plastilina, se le llamaron goma, que luego dieron lugar a goma 1, a la goma 2. Todos recordáis estos nombres muy arraigados al vocabulario español, ¿no? En 1888 Nobel inventa las pólvoras de doble base, que estas serían la nitrocelulosa, que llevarían nitrocelulosa, nitroglicerina y alcanfor con las pólvoras. Nobel fue un hombre muy significado en el mundo de los explosivos, por eso le fue muy bien en los negocios, y por eso cuando falleció creó la Fundación Nobel para premiar a aquellas personas que de alguna forma altruista trabajaran en el servicio y en pro de la humanidad y en favor de la humanidad. Y de ahí todavía hoy existe esa fundación que todos conocéis, la de los premios Nobel. En 1891 un alemán, Curtius, inventa el nitro de plomo, muy importante en la fabricación de detonadores. Y en 1894 en Alemania se fabrica la pendrita, muy importante para la carga de los detonadores, la carga base, y sobre todo para lo que más adelante en Francia, en 1907 concretamente, se fabrica el primer cordón detonante, que en principio no era un cordón realmente, era un tubo de plomo relleno de trilita, pero posteriormente pues se convirtió en lo que hoy es el cordón detonante, que es una cuerda rellena de pentrita, es un explosivo blanco del aspecto del azúcar, y que llena este cordón detonante produciendo una detonación que progresa a una velocidad enorme, a 7.000 metros por segundo, y es como una prórroga del detonador. Por lo tanto, todos los explosivos que toman contacto con este cordón pues explosionarían. Si yo adoso a este cordón un explosivo, cuando pasa detonando el explosivo lo hace detonar. Por lo tanto, esto nos permite espaciar cartuchos dentro de los barrenos y hacer unas labores importantes, aparte de ser un producto con el que se puede hacer fácilmente todo tipo de nudos y conexiones, y muy fácil de manejar, de forma que los trabajadores pues puedan, pues eso, los artilleros lo manipulan de una forma muy segura, muy eficaz, y bueno, pues todos saben hacer los nudos, que es parte de su trabajo como artillero, ¿no? Íbamos por 1929, en el que Alemania se prepara la trinitroresorcina, que es el estignato o trinitroresorcinato de plomo, también muy importante para la fabricación de detonadores, que fue en 1930 cuando se desarrollan los primeros detonadores eléctricos instantáneos y temporizados que se hacen en Alemania. Es decir, al detonador de mecha se le introduce en su interior ya una cerilla pirotécnica eléctrica, de forma que con el paso de la corriente eléctrica por unos cables conseguimos que este detonador se explosione ya controladamente. No es ya lo de contar los 2 minutos desde que enciendes la mecha, sino que ahora aprietas un botón del explosor y consigues que el detonador explote cuando tú quieres, exactamente en el segundo que tú quieres. Instantáneos,
porque no tienen casquillo portarretardo, y de tiempo, temporizados, porque tienen un casquillo portarretardo que les da diferentes tiempos. Y como veis, actualmente pues existen los detonadores de cápsula de aluminio que se utilizan para cielo abierto y cápsula de cobre que se utilizan para minas de interior con grisú. El cobre es un detonador, el de cápsula de cobre es un detonador antigrisú, con características que permiten ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas, como es el caso del grisú y el polvo del carbón. En 1930, un belga, un tal Lamier, pone envuelta de sales y tierra plástica para seguridad antigrisú. Las minas del carbón tenían grisú, generaban grandes problemas de explosiones con un explosivo. Entonces este belga lo que hace es recubrir con otro papel parafinado lleno de sal el explosivo, las dinamitas, para conseguir que al explotar el sal, que es un inhibidor, pues haga que no produzca temperaturas superiores a 700 grados y por lo tanto no detone. En 1940 ya se empiezan a fabricar nitrato amónico en forma granular, en forma de molido, que es lo que se llaman los prints, y en 1949 el inglés Taylor lo que hace ya para construir explosivos de seguridad es añadir sal a la dinamita, ya no envolverla con sal, sino añadir un par salino a la dinamita, desarrollando el primer explosivo de seguridad. En 1950, estos explosivos de seguridad, después de añadirle ya tanta sal a la dinamita para hacerla más segura frente a la explosión del grisú, ya tenía demasiada sal. Por lo tanto, lo que hizo un alemán, un tal Arens, fue constituir un explosivo de seguridad que él llamó reforzada, explosivos de intercambio iónico, es decir, donde ya el cloruro sódico no estaba dentro del explosivo, sino que dentro de la fórmula del explosivo había por un lado cloruro de amonio y por otro lado nitrato de sodio. Y al explosionar producía la sal, el cloruro sódico. Aquí veis en un frasco un material inerte. Todo lo que tengo aquí, por supuesto, es inerte, es de mi cajón de formación de artilleros. Y aquí veis cómo el explosivo de seguridad reforzada tiene el aspecto pulverulento. No me extraña que los mineros asturianos y leoneses le llamaran cariñosamente farina, ¿no?, por su bajo poder rompedor y por su aspecto, ¿no?, que era como la harina de trigo, ¿no?, blanca. Pero bueno, aportó una gran cantidad de seguridad al concepto de seguridad en las minas, ¿no? En 1955, un americano, un tal Acre, desarrolla el ANFO. El ANFO se desarrolla tras un gran accidente en Texas, al chocar un camión de fuel contra un almacén de nitrato amónico. Este es el ANFO, y todos sabemos lo que ha pasado recientemente, hace unos días escasamente, en el Líbano, en Beirut, con un almacén de nitrato amónico de 3.000 toneladas, o sea, la gran catástrofe y desastre terrible que originó la explosión de este almacén de nitrato amónico. Pues el ANFO, cuyo nombre significa Ammonium Nitrate Fuel Oil, es decir, nitrato amónico de gasoil, que en España se llamó originalmente Nagolita por lo mismo, nitrato amónico de gasoil, pues tiene este aspecto. Aquí lo veis metido en un frasco, intentaré que lo veáis en la cámara. Es nitrato amónico, que no deja de ser un abono, que se utiliza mucho en los campos, como bien sabéis, y pues embebido en un aceite mineral, normalmente gasoil. Entonces, bueno, este es el ANFO, que es un explosivo muy barato, muy económico, que da grandes prestaciones en minería, y solo tiene un problema, que es que no aguanta el agua, y por lo tanto cuando se mete en el agua pues se estropea y se convierte en un material inerte y no funciona. Por lo tanto, el único inconveniente que tiene, que no es poco, es que no aguanta el agua. Buscando precisamente la resistencia al agua, un norteamericano, un tal Melvin Cook, desarrolla la primera explosiva Slurry, que llamó así, y que actualmente se conoce con el nombre de hidrogeles. Los hidrogeles son unas papillas explosivas que tienen este aspecto, como veis en el frasco, gelatinoso, un aspecto de color gris metálico, porque tienen un aluminio en grado PG, que nosotros llamamos, y es un explosivo un poco más económico que las dinamitas, con menos poder rompedor, pero que aguanta el agua y pues se puede utilizar como carga de columna perfectamente. El sueco Langefors, en 1963, publica un libro importante que se llamó Técnica moderna de voladuras de roca. Pone como coautor a Clistone por sus aportaciones prácticas. Fue el primer tratado técnico que se dedica al mundo de las voladuras y del que nos nutrimos y del que empezamos a estudiar todos los ingenieros técnicos de minas, del libro de
de Langeforce, ¿no? Pues he querido reseñar esa fecha, 1963, cuando por primera vez la voladura pasa de ser un arte que se hereda de padres a hijos, que se transmite entre artilleros, a ser una técnica moderna, estudiada, escrita, desarrollada con fórmulas y cálculos a través de Langeforce. En 1970, un tal Persson patenta los detonadores no eléctricos, que bueno, pues aquí los tenéis para que los podáis ver en el norte. Es un detonador no eléctrico, que lo que lleva es un tubo de transmisión que transmite una señal a 2000 metros por segundo aproximadamente, es una señal silenciosa. Se conecta unos tubos a otros utilizando este tipo de conectores, que llamamos cariñosamente patos, que se enganchan en los tubos, como veis, de esta manera muy sencilla y muy práctica, se enganchan y se enganchan, y transmiten la señal hasta el detonador final, que es el que va también a su vez introducido del explosivo, dentro del interior del explosivo, y que va a explosionar cuando le llega la señal, que va, ya os digo, casi instantáneamente. Es el detonador no eléctrico, ¿de acuerdo? Que es este que estáis viendo aquí. En 1979, Clay desarrolla unas mezclas de LAMFO con lo que se llama una emulsión, que es como una especie de mayonesa, que la inventa en 1973 Wade. Aquí veis una emulsión en un frasco de inertes, tiene este aspecto, es como una mayonesa, y entonces en 1973 se inventa por Wade y en 1978 Clay la mezcla, desarrollándola y creando lo que se llama el ANFO pesado, que es una mezcla de emulsión y ANFO. En inglés se llama heavy ANFO, y bueno, pues por ejemplo tenemos una fábrica muy importante, de las más importantes de España, en la provincia de León, concretamente en el ayuntamiento de Favero, una fábrica de heavy ANFO que pues, está suministrando pues, a todas las grandes explotaciones de Castilla y León, e incluso alguna de Galicia. Para terminar, os diría que en la década de los 90 aparece el último detonador, el detonador electrónico, que aquí lo podéis ver, que bueno, pues es la última tecnología que aporta, además de seguridad, una enorme precisión. O sea, los otros detonadores, los de mecha, recordáis, los de mi abuelo, tenían una precisión de segundos, podemos decir más o menos segundo arriba o segundo abajo, más o menos 5 segundos cuando iba a explotar el barreno. Los eléctricos y los no eléctricos, al tener un casquillo portarretardo pirotécnico, tenían una precisión de milisegundos, que no es poco, son 100 veces más precisos que nuestro reloj. Y el detonador electrónico ahora mismo estamos hablando de precisiones de microsegundos, o sea que son detonadores enormemente precisos, se utilizan en grandes, bueno, donde son más caros, pero son muy precisos. El detonador de mecha, el de mi abuelo, el eléctrico, el de mi padre, el no eléctrico sería mi detonador, con el que yo me forjé y estoy haciendo el 90% de mis voladuras, y el electrónico es el detonador claramente de mi hijo, el que va a utilizar mi hijo seguramente en breve, pues el 90% de las voladuras, aunque no, por supuesto, seguramente no se van a dejar de utilizar las otras 3-4 grandes familias. Bueno, pues hemos llegado al siglo XXI, recorriendo la historia de cómo se desarrollan los explosivos, y bueno, simplemente deciros que los explosivos es una herramienta poderosa, que sin ella la humanidad sería distinta, totalmente distinta. Son necesarios para todo lo que actualmente tenemos. Si miramos a nuestro alrededor, el 90% de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, la punta de este bolígrafo, el plástico que lo conforma, el reloj, mi teléfono móvil tiene 75 minerales, todo ha salido de una mina, y esas minas se accede a la mena, se accede a la parte beneficiable de la misma, pues en base a poder romper la parte estéril que la sujeta, que la protege, que la cubre, ¿no? Esa parte estéril se vuela con explosivos, incluso la propia mena, el propio mineral beneficiable, también tenemos que volarlo con explosivos para poder aprovecharlo y poder producir su tratamiento y su beneficio. Luego, sin ellos no tendríamos todas estas cosas, no tendríamos comunicaciones, no tendríamos túneles, no tendríamos ferrocarriles, no tendríamos viviendas. El árido se extrae de la tierra con explosivos. Las aplicaciones de los explosivos son inimaginables, independientemente para el mundo de la defensa, que puede ser más o menos criticado, o de la caza. Lo que sí está claro que hoy por hoy todo desarrollo social se basa en la minería y en el mundo y
y la minería no sería concebible sin los explosivos, aparte de otras aplicaciones sísmicas como puede ser producir aludes de nieve para el control de seguridad, no lo sé, extinción de incendios forestales. Últimamente estamos realizando con los explosivos endurecimientos de metales, por ejemplo, para las vías de los trenes. Es decir, el mundo de las aplicaciones de los explosivos es muy variopinto y muy cercano a nosotros. Todos estamos conduciendo siempre sentados delante de un explosivo, porque el airbag de nuestros coches funciona con técnicas explosivas, por ejemplo, y es algo tan importante en nuestra seguridad diaria como eso, un airbag que nos va a salvar en un momento de la vida. No quiero entretenerme más porque el tiempo pasa y solamente despedirme, daros las gracias por vuestra atención y deciros que en Sabero tenéis un bello museo que podéis visitar cuando quieras, donde podréis ver un montón de cosas relacionadas con el explosivo y con cualquier otro tema de la minería y de la siderurgia, que es a lo que este museo dedica su propia existencia. Lo dicho, muchas gracias y nos veremos en breve.